Maté a mis 2 hijas el día de mi cumpleaños número 75. Vivimos toda la vida en la misma casa, y no sé cómo tuvieron la frialdad de hacerme aquello. Fui encarcelada, pero sé que hice lo que creía correcto. Lo que mis propias hijas me hicieron durante años me destruyó por dentro de una manera que ustedes no pueden imaginar. Buenas tardes, mis queridos. Buenas tardes, mis queridas. Mi nombre es Alcira. Tengo 75 años y nací aquí en Guadalajara, Jalisco. Hoy vivo en un lugar muy diferente de donde pasé la mayor parte de mi vida. Pero voy a contar esto con calma, que la historia es larga y ustedes necesitan entender cada pedacito de ella para no juzgarme mal. En este exacto momento, mientras hablo con ustedes, estoy sentada en una silla de plástico blanco, en una salita pequeña que huele a desinfectante y pintura vieja. Hay una mesita de fórmica frente a mí, llena de rayas y manchas de pluma. La ventana tiene rejas, y desde ahí puedo ver un pedacito de cielo azul y escuchar el ruido de voces distantes, puertas cerrándose, llaves tintineando. Estoy en una prisión femenil aquí mismo en Guadalajara, así como lo oyeron. Yo, Alcira, una señora de 75 años, estoy presa. ¿Y el motivo? Maté a mis 2 hijas el día de mi cumpleaños. Sé que esto suena terrible. Sé que mucha gente va a cerrar este video ahora pensando que soy un monstruo. Pero les pido del fondo de mi corazón cansado que se queden conmigo hasta el final. Porque esta historia no es sobre una abuela que enloqueció. Es sobre una madre que fue traicionada de la peor forma posible por las personas que más amaba en el mundo. Aquí en la prisión paso mis días en una rutina muy simple. Despierto temprano, tomo un café aguado con pan duro, ayudo a limpiar el comedor. Después vengo a esta salita donde las presas pueden hacer manualidades o escribir cartas. Yo no hago ninguna manualidad. Solo me quedo aquí sentada, mirando por la ventana, recordando todo lo que pasó. Las otras presas me tratan con respeto. Algunas hasta me llaman abuela y me traen un pedacito de pastel cuando hay fiesta en el pabellón. Ellas saben mi historia y ellas entienden. Empecé a venir a esta salita todos los días, porque aquí puedo pensar en paz. Fue aquí que decidí grabar este video para contarles a los mexicanos lo que realmente pasó aquella noche de cumpleaños. Porque los periódicos contaron solo la mitad de la verdad. Dijeron que enloquecí, que envenené a mis hijas sin motivo, pero no contaron lo que mis hijas me hicieron durante años, en lo que transformaron mi vida, lo que hicieron con mi cuerpo. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿Tempranito con el café, después de la comida o ya de nochecita? Siempre leo todos los comentarios cuando puedo tener acceso al celular aquí y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, ¿sí? Y si pueden, denle clic a ese botoncito de me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, porque esta historia necesita ser escuchada. Vamos a crear una cadena de cariño. Necesito contar esta historia. Necesito que entiendan que no soy una criminal común. Soy una madre que fue usada, abusada y destruida por sus propias hijas. Y cuando descubrí la verdad, cuando entendí lo que me estaba pasando todas aquellas noches en que despertaba confundida y adolorida, tomé la única decisión que me pareció justa. Entonces, respiren hondo, mis queridos, y vengan conmigo en este viaje. Voy a contar desde el principio, desde cuando era una niña feliz corriendo por los campos de Jalisco hasta el día en que me convertí en la mujer que ustedes ven hoy. Una señora de cabellos blancos, vistiendo un uniforme de prisionera, pero con la conciencia tranquila de quien hizo lo que tenía que hacer. Nací en Guadalajara el día 15 de marzo de 1950. Mi padre se llamaba Laudelino, un hombre alto y fuerte que trabajaba en las huertas de aguacate que rodeaban nuestra ciudad. Mi madre era Olegaria, una mujer pequeñita, pero con una energía que no se acababa nunca. Ella cuidaba la casa, criaba gallinas en el patio y vendía huevos a los vecinos para completar el dinero del mes.
Nuestra casa era sencilla, hecha de adobe, con 3 cuartos pequeños y una cocina que tenía una estufa de leña que calentaba toda la casa en el invierno. El olor de aquel humo de leña quemándose es algo que nunca voy a olvidar. Se mezclaba con el olor del pan que mi madre hacía todos los sábados en la mañana y de los frijoles siempre en el fuego. No teníamos ningún lujo, pero teníamos abundancia de comida y de cariño. Yo era la hija de en medio. Tenía un hermano mayor, Baldomiro, que ayudaba a mi padre en la huerta desde pequeño. Y tenía una hermana menor, Anibalda, que era la consentida de la familia por ser la más chiquita. Los 3 crecimos jugando en los campos, corriendo entre los aguacates, bañándonos en la lluvia en el verano y haciendo muñecos de nieve en el invierno helado de Jalisco. Mi infancia fue feliz, ¿saben? No teníamos juguetes comprados, pero inventábamos todo. Yo hacía muñecas de mazorca de elote, las vestía con retazos de tela que mi madre me daba. Baldomiro hacía resorteras y tiraba a latas viejas. Anibalda corría detrás de las gallinas, tratando de atraparlas. Nos reíamos tanto, Dios mío. La vida era sencilla, pero era buena. Mi padre era un hombre de pocas palabras, pero de mucho respeto. Nunca levantó la mano a ninguno de nosotros. Cuando hacíamos travesuras, solo nos miraba con aquellos ojos serios y ya sabíamos que habíamos pasado de los límites. Mi madre era más platicadora, más cariñosa. Cantaba mientras cocinaba canciones antiguas que su abuela le había enseñado. Me enseñaba a coser, a bordar, a hacer encaje de bolillos. Decía que toda muchacha necesitaba saber hacer esas cosas para cuando se casara. Estudié hasta 4º año. Solo en aquel tiempo, las niñas no necesitaban estudiar mucho, decían. Lo importante era aprender las tareas de la casa para ser buena esposa y buena madre. Me gustaba la escuela. Me gustaba aprender a leer y escribir, pero cuando cumplí 12 años, mi padre dijo que ya sabía lo suficiente y que era hora de ayudar más en casa. Obedecí, como toda hija obediente hacía. Mis días se llenaban con tareas domésticas. Despertaba temprano para ayudar a mi madre a hacer el café, después lavaba ropa en el lavadero, la tendía en el tendedero, barría la casa, ayudaba a preparar la comida. Por la tarde, cuando sobraba tiempo, bordaba manteles o iba a visitar a las vecinas con mi madre. Tomábamos café de olla en la casa de doña Herminia, que vivía 3 casas más abajo, y nos quedábamos platicando sobre recetas, sobre los maridos, sobre la vida. Los domingos, toda la familia iba a misa en la Catedral de Guadalajara. Era el evento de la semana. Todo mundo se arreglaba con la mejor ropa que tenía, y después de misa nos quedábamos en la placita platicando con los conocidos. Era ahí donde yo veía a los muchachos de la ciudad, y ellos me veían también. Pero en aquel tiempo, una muchacha decente no podía andar coqueteando abiertamente. Solo cruzábamos miradas de lejos, y si la suerte ayudaba, el muchacho venía a hablar con el padre de la muchacha para pedir permiso para hacer el cortejo. Tenía algunas amigas de la vecindad, Genoveva, Marilén y Sildet. Nos juntábamos los sábados en la tarde para bordar y chismear. Soñábamos con casamiento, con vestido de novia, con tener una casa propia e hijos. Era el sueño de toda muchacha en aquella época. Casarse bien, tener una familia, cuidar del marido y de los hijos. Nadie hablaba de estudiar más, de tener una profesión. El destino de la mujer era la casa y la familia. Recuerdo que tenía como 15 años cuando Genoveva se casó. Fue la primera boda de mis amigas. Ella tenía 17 años y el novio tenía 22. Fue una fiesta linda, con pastel de 3 pisos y todo. Me dio una envidia buena, ¿saben? Pensaba, algún día me va a tocar a mí. Y mi turno llegó más pronto de lo que imaginaba. Acababa de cumplir 18 años cuando conocí a Urbano. Era un muchacho de 25 años, trabajaba en un aserradero en las afueras de Guadalajara y acababa de heredar la casa de sus padres, que habían fallecido en un accidente. Me vio en misa y a la semana siguiente apareció en mi casa para platicar con mi padre. A mi padre le cayó bien de inmediato. Dijo que era un muchacho trabajador, de familia conocida, con casa propia.
Mi madre también lo aprobó y yo lo encontré guapo, educado, y me puse toda boba cuando me pidió de novia. Noviamos 6 meses, siempre con la supervisión de mi madre o de mis hermanas cuando salíamos. Me llevaba a caminar por la plaza, me traía flores del campo, decía que iba a ser una esposa maravillosa. Cuando me pidió matrimonio, le dije que sí, sin pensar 2 veces. Mis padres quedaron felices. Marcamos la boda para 3 meses después. Yo estaba en las nubes, preparando mi ajuar, bordando toallas y sábanas, soñando con la vida que iba a tener al lado de Urbano. Si hubiera sabido lo que me esperaba, habría huido bien lejos de Guadalajara ese día. Me casé con Urbano el día 20 de septiembre de 1968. Yo tenía 18 años recién cumplidos y pensaba que estaba viviendo un cuento de hadas. La boda fue sencilla en la Catedral de Guadalajara, con mi vestido blanco que mi madre y yo cosimos durante semanas. Después hubo una comida en la casa de mis padres con las 2 familias, y al finalito de la tarde, Urbano me llevó a su casa, que ahora era nuestra casa. La casa quedaba en un barrio más alejado del centro de Guadalajara, rodeada de fresnos y con un patio grande atrás. Era una casa de adobe, más grande que la de mis padres, con 2 cuartos, una sala, cocina y hasta un baño dentro de casa, cosa que no tenía en la casa donde crecí. Todo aquello me pareció un lujo. Miraba cada rincón de aquella casa pensando, aquí voy a criar a mis hijos, aquí voy a ser feliz. Los primeros meses la vida parecía buena. Cuidaba la casa, hacía la comida, lavaba la ropa de Urbano. Él salía temprano a trabajar en el aserradero y volvía al final de la tarde, cansado, con el olor a aserrín pegado en la ropa. Cenábamos juntos, platicábamos un poco y después nos íbamos a dormir. Era cariñoso, me llamaba mi flor, me traía algún regalito de vez en cuando, pero pronto me di cuenta de que había algo diferente en su forma de ser. No le gustaba cuando salía sola. Si decía que iba a visitar a mi madre, hacía mala cara. No necesitas ir allá todos los días, Alcira. Ya tienes tu casa, tu lugar es aquí. Me parecía extraño, pero obedecía. Al fin y al cabo, al marido había que obedecerlo. Era lo que me habían enseñado. Con 3 meses de casada, descubrí que estaba embarazada. Me puse tan feliz que lloré. Le conté a Urbano, y él también pareció contento. Va a ser un hijo hombre, decía, con aquella certeza que los hombres siempre tienen. Pero cuando nació, era una niña. Le pusimos Marta. Nació en junio de 1969. Un bebé lindo, gordito, de ojos claros. Urbano quedó medio decepcionado de que no fuera hombre, pero pronto le agarró cariño a Marta. Me dediqué en cuerpo y alma a ser madre. Amamantaba, cambiaba pañales, la arrullaba para dormir, cantando las mismas canciones que mi madre me cantaba. Estaba cansada, claro, pero era un cansancio bonito. Sentía que estaba cumpliendo mi papel de mujer. 2 años después, en 1971, nació Claudia, otra niña. Esta vez Urbano no escondió la decepción. Puras mujeres, refunfuñó. Yo quería un hombre para que me ayudara en el trabajo cuando creciera. Pero yo amé a mi segunda hija del mismo modo que amé a la primera. Claudia era más llorona que Marta, más mimada. Pero yo tenía paciencia. Tenía 21 años y 2 hijas pequeñas. Mi vida era cuidarlas a ellas y la casa. Urbano empezó a trabajar más horas, diciendo que necesitaba dinero extra para mantener a la familia. Llegaba tarde, cansado, y muchas veces ni cenaba, solo se tiraba en la cama. Yo me quedaba sola con las niñas todo el día, sin ver a nadie. Mi madre venía a visitarme de vez en cuando, pero a Urbano no le gustaba mucho. Decía que ella se andaba metiendo en nuestra vida. Fue cuando las niñas tenían como 3 y 5 años que empecé a notar un cambio grande en Urbano. Empezó a tomar. No era todos los días, pero los fines de semana llegaba a casa con olor a tequila, tambaleándose, hablando fuerte. Nunca había sido de tomar antes. Cuando le preguntaba, se enojaba. «Trabajo como un condenado toda la semana. ¿No puedo tomar unos tragos con los amigos?» Y con la bebida vino la agresividad. Empezó a gritarme por cualquier cosa.
Si la comida estaba salada, aventaba el plato en el fregadero. Si la casa no estaba como él quería, pateaba los muebles. Las niñas se asustaban, lloraban, y yo trataba de calmar a todos al mismo tiempo. Pero lo peor todavía estaba por venir. Una noche, cuando yo tenía 24 años, Urbano llegó a casa borracho con 2 hombres que nunca había visto. Me los presentó como mi mujer, Alcira, y los hombres me miraron de una manera que me dio un escalofrío en la espalda. Se sentaron en la sala, tomaron más y se quedaron hasta tarde. Yo acosté a las niñas y me quedé en la cocina lavando trastes, tratando de no llamar la atención. Cuando los hombres se fueron, Urbano vino a la cocina tambaleándose. Me agarró del brazo, con fuerza. Me miró con unos ojos que no reconocí. ¿Viste a los amigos que traje, Alcira? Les pareciste bonita. Dijeron que eres una mujer de suerte por tener un marido que te cuida. No entendí lo que quiso decir, pero sentí miedo. En los meses siguientes, Urbano empezó a traer a esos amigos a casa con más frecuencia, siempre de noche, siempre con bebida. Yo me sentía incómoda, pero él decía que era falta de educación no recibir a sus visitas. Eres mi esposa, tienes que hacer lo que yo mande. Fue en esa época que empezó a darme una medicina para dormir. Decía que estaba muy nerviosa, muy estresada con las niñas, que necesitaba descansar. Tómate esto, Alcira, es un calmante. El farmacéutico dijo que es bueno para mujeres nerviosas. No quería tomarlo, pero insistía tanto que terminaba tomándolo. Y cuando lo tomaba, me apagaba. Un sueño pesado, profundo, que parecía un desmayo. Empecé a despertar sintiéndome extraña. Despertaba con el cuerpo adolorido, con la boca seca, con una sensación mala que no sabía explicar. A veces despertaba con el camisón volteado o sin los calzones. Cuando le preguntaba a Urbano, se reía. Estabas tan apagada que te moviste toda la noche, Alcira. Ni te acuerdas. Empecé a sospechar que algo andaba muy mal. Pero, ¿qué podía hacer? Tenía 2 hijas pequeñas, no tenía dinero mío, no tenía a dónde ir. Mis padres eran viejos y no podían mantenerme. Estaba atrapada en aquella casa con Urbano, y las cosas solo empeoraron cuando perdió el empleo en el aserradero. Dijo que había peleado con el patrón, que el hombre era injusto. Se quedó 2 meses sin trabajar, en casa, tomando todos los días. El dinero se acabó. Empezamos a pasar necesidad. Pedía ayuda a mis padres, pero ellos apenas tenían para ellos mismos. Fue entonces que Urbano dijo que había conseguido un trabajito para hacer dinero rápido. No explicó bien qué era, pero empezó a recibir hombres en casa de nuevo, siempre de noche, y siempre me daba la tal medicina. Tómate esto, Alcira. Hoy necesitas dormir bien. Yo la tomaba y me apagaba, y cuando despertaba me sentía cada vez peor. Los años siguientes fueron un infierno silencioso. Tenía entre 24 y 30 años, y cada día que pasaba me sentía más perdida, más quebrada. Urbano seguía dándome aquella medicina casi todas las noches. Es para tu bien, Alcira. Te pones muy nerviosa, necesitas relajarte. Y yo, como una idiota, la tomaba, porque una parte de mí todavía quería creer que mi marido me estaba cuidando. Pero mi cuerpo gritaba que algo estaba terriblemente mal. Despertaba con dolores que una mujer no debería tener. Dolores íntimos, profundos, que me hacían cojear cuando hacía las tareas de la casa. Despertaba con manchas moradas en los muslos, en los brazos, en el cuello. Cuando le preguntaba a Urbano, siempre tenía una explicación. Te pegaste en la esquina de la cama, te caíste en el baño de noche y ni te acordaste. Y yo le creía, o fingía que le creía, porque la verdad era demasiado aterradora para enfrentarla. Las niñas estaban creciendo. Marta tenía como 7, 8 años. Era una niña lista, observadora. Claudia era más chica, más inocente, siempre pegada a mí. Ellas se daban cuenta de que algo andaba mal. Mamá, ¿por qué siempre estás cansada? ¿Por qué ya no juegas con nosotras? No sabía qué responder. Apenas tenía energía para levantarme de la cama. Urbano seguía recibiendo a aquellos hombres en casa. A veces eran 2, a veces 3. Llegaban de noche,
siempre con cerveza o tequila, y se encerraban en la sala con Urbano. Yo oía risas, conversaciones bajas, y siempre, Urbano venía a la cocina donde yo estaba y decía: «Alcira, tómate tu medicina, hoy necesitas dormir bien». Y yo la tomaba y me apagaba. Empecé a encontrar cosas extrañas por la casa. Dinero escondido en el armario, billetes arrugados debajo del colchón, condones usados en la basura del baño, cuando Urbano y yo ni siquiera usábamos eso. Ropa de hombre que no era de Urbano. Un reloj caro que apareció en la mesita de la sala y desapareció 2 días después. Le pregunté a Urbano de dónde estaba saliendo aquel dinero. Había perdido el empleo en el aserradero hacía años y nunca había conseguido otro trabajo fijo. ¿Cómo es que estaba pagando las cuentas? Me miró con rabia. Yo me las arreglo, Alcira. No es de tu incumbencia. La mujer no necesita saber de negocios de hombres. Pero yo sospechaba. Sabía que algo muy, muy malo estaba pasando en aquella casa, y mi cuerpo seguía diciéndomelo. Empecé a tener sangrados. No era menstruación, era algo diferente, más doloroso, y tenía un olor feo de infección. Traté de ir al centro de salud a escondidas, pero Urbano se enteró. Me encerró en casa, literalmente. Puso candado por fuera en la puerta del frente. «No vas a salir de aquí sin mi permiso, Alcira. Eres mi mujer y te vas a quedar donde yo mande». Era prisionera en mi propia casa. Las niñas también se daban cuenta, pero eran niñas. ¿Qué podían hacer? Marta, que siempre fue más lista, empezó a hacer preguntas. «Mamá, ¿por qué papá te da medicina todos los días? ¿Por qué te quedas tan rara después?» No sabía qué decir. Le decía que fuera a jugar, que cuidara a su hermana. Urbano empezó a ser cruel conmigo de otras formas también. Me insultaba, me decía inútil, que era una cualquiera. Decía que era fea, que no servía para nada, que ningún hombre me quería. Empecé a creerle, empecé a sentirme realmente como esas cosas terribles que decía. Y lo peor, las niñas empezaron a aprender de él. Marta, principalmente, empezó a tratarme con desprecio. «Mamá, eres débil. Dejas que papá te mande». Tenía como 10 años y ya hablaba así. Claudia estaba más apegada a mí, pero también empezó a cambiar. Veía cómo el papá me trataba y pensaba que aquello era normal. Hubo una vez que traté de pedir ayuda. Fue cuando tenía como 27 años. Logré escapar por unas horas cuando Urbano salió a resolver algo en la ciudad. Corrí hasta la casa de mi madre. Ya estaba bien viejita, con casi 70 años, pero todavía lúcida. Llegué ahí llorando, desesperada. «Mamá, Urbano me está haciendo daño. Despierto toda adolorida, con marcas en el cuerpo. Me da medicina que me hace apagar. Hay hombres entrando en mi casa a toda hora. No sé qué hacer». Mi madre me miró con aquellos ojos cansados y dijo: «Alcira, estás casada. El marido hace lo que quiere con la mujer. Así funciona. Tienes que aguantar, hija mía. Es tu deber de esposa». No podía creerlo. Mi propia madre no me iba a ayudar. Pensaba que aquello era normal, que era mi obligación sufrir callada. Volví a casa más desesperada todavía, y Urbano se enteró de que había salido. Me pegó por primera vez ese día, me dio una cachetada que me dejó sorda de un oído por 3 días. «Nunca más salgas de esta casa sin mi permiso. ¿Oíste bien? Eres mi propiedad, Alcira. Mía. Hago lo que quiera contigo». Y así hacía. En los años siguientes, aquella rutina horrible continuó. Él drogándome, aquellos hombres viniendo, yo despertando destrozada. Mi cuerpo fue poniéndose cada vez más débil. Adelgacé mucho. Mi cabello empezó a caerse. Mi piel se quedó sin color. Parecía una muerta viva caminando por la casa. Las niñas crecían viendo todo aquello. Y lo peor, empezaron a ayudar al papá. Marta, cuando tenía como 12 años, empezó a vigilarme. Si trataba de no tomar la medicina, le contaba al papá: «Papá, mamá no se tomó la medicina». Y Urbano me obligaba a tomarla frente a él, sujetándome la boca abierta. Claudia era más inocente, pero también se fue acostumbrando a aquella situación.
Dejó de preguntar por qué vivía enferma, por qué siempre tenía marcas en el cuerpo. Lo aceptó como normal. Llegué a pensar en matarme varias veces. Miraba el cuchillo en la cocina y pensaba, si me clavo esto en el pecho, todo se acaba. Pero entonces miraba a las niñas y pensaba que todavía me necesitaban, aunque fuera solo para cocinar y limpiar. Y seguía viviendo. Cuando tenía 38 años, Urbano murió. Fue de repente un infarto fulminante. Tenía apenas 45 años, pero su cuerpo no aguantó años de bebida y de vida desregulada. Cayó muerto una mañana de sábado mientras tomaba café. Las niñas lo vieron. Yo lo vi. Fue horrible, pero al mismo tiempo sentí un alivio tan grande que me dio culpa. Pensé, ahora se acabó. Ahora voy a poder vivir en paz con mis hijas. Tenía 38 años, 2 hijas ya señoritas, Marta con 19 y Claudia con 17, y una vida entera por delante. Iba a reconstruir todo, iba a ser feliz, pero estaba tan equivocada. Marta y Claudia habían aprendido cosas del papá, cosas que solo descubriría años después. Habían visto a aquellos hombres yendo y viniendo. Habían escuchado conversaciones y, peor, habían visto el dinero que eso traía. En los primeros años después de la muerte de Urbano, vivimos tranquilas. Conseguí un empleo de empleada doméstica en la casa de una familia rica de Guadalajara. Trabajaba duro, pero el dinero alcanzaba para sobrevivir. Las niñas estudiaban, me ayudaban en casa. Yo pensaba que todo iba a mejorar. Marta terminó la preparatoria y empezó a trabajar en una tiendita. Claudia también consiguió empleo en una tienda de ropa cuando cumplió 18 años. Vivíamos juntas en aquella misma casa donde tanto había sufrido, pero la había transformado. Había pintado las paredes, cambiado los muebles, había quitado todo lo que me recordaba a Urbano. Pero no me di cuenta de que mis hijas estaban cambiando. Empezaron a salir mucho de noche, volvían tarde, a veces de madrugada. Cuando preguntaba, se reían. «Mamá, usted es muy preocupona, solo salimos con las amigas». Empezaron a aparecer con ropa nueva, maquillaje caro, celular nuevo. Me extrañó. ¿De dónde sale tanto dinero, niñas? Ganan tan poco en el trabajo. Decían que habían hecho trabajos extras, que les habían regalado, que habían comprado a plazos. Y entonces, cuando tenía 52 años, pasó algo que me hizo sospechar de todo. Me enfermé, una gripa fuerte. Me quedé en cama unos días. Marta vino con una medicina. «Tómese esto, mamá, es para la fiebre. La va a hacer dormir y mejorar». Y me la tomé. Cuando desperté, horas después, sentí aquella sensación que no sentía hacía más de 20 años. Aquella sensación horrible de cuerpo adolorido, de ropa desarreglada, de que algo muy malo había pasado mientras dormía. Fue cuando empezó mi verdadera pesadilla. Después de aquel día en que desperté con aquella sensación horrible, empecé a prestar más atención. Tenía 52 años y una intuición que gritaba dentro de mí. Empecé a fingir que tomaba las medicinas que mis hijas me daban, las ponía debajo de la lengua y las escupía después. Y cuando ellas pensaban que estaba dormida, me quedaba despierta, con los ojos cerrados, escuchando, tratando de entender qué estaba pasando. Las primeras noches fueron confusas. Oía voces masculinas en la sala, risas, el ruido de botellas, pero no lograba entender bien qué se estaba combinando. Hasta que un jueves oí claramente a Marta hablando por teléfono. Ella pensaba que yo estaba apagada en el cuarto. «Sí, va a estar disponible el viernes en la noche, 200 cada uno como siempre. Puede traer a su amigo también, no se preocupe, ella no va a despertar. Nosotras lo garantizamos». Mi corazón casi se detuvo. 200 cada uno. Disponible. No quería creer lo que estaba oyendo, pero era real. Mi hija estaba arreglando algo que me involucraba a mí, hombres y dinero. El viernes fingí que tomé la medicina. Marta me vio tragar y sonrió. «Buenas noches, mamá». «Duerma bien». Apagó la luz de mi cuarto y cerró la puerta, pero yo no dormí. Me quedé acostada,
con los ojos cerrados, el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que iban a oírlo. Como 2 horas después, oí el timbre, voces masculinas en la sala, Marta y Claudia platicando bajito con los hombres. Logré oír pedazos de la conversación. Bien drogada. Puede estar tranquilo. Llevamos haciendo esto 2 años. Nunca ha despertado. Media hora cada uno. Ahí repartimos el dinero. Dios mío, mis hijas, mis propias hijas, estaban vendiendo acceso a mi cuerpo mientras yo estaba inconsciente. Estaban haciendo exactamente lo que Urbano hacía. Habían aprendido del monstruo de su padre. Hubo pasos viniendo por el pasillo. La puerta de mi cuarto se abrió despacito. 2 hombres entraron. Mantuve los ojos cerrados, el cuerpo inmóvil. Cada músculo mío estaba tenso, pero no podía demostrarlo. Uno de ellos prendió la lucecita del buró. El otro se sentó en la orilla de mi cama. Sentí el olor a cigarro y cerveza. «Está bien apagada», dijo uno de ellos. La mano de él tocó mi cara. Usé toda la fuerza que tenía para no gritar, para no abrir los ojos, para no reaccionar. «Puede hacer lo que quiera», oí la voz de Marta desde el pasillo. «Ella no despierta ni aunque se caiga el techo. Nosotras nos quedamos ahí en la sala. Media hora cada uno, ¿va?» Los hombres se rieron. Y lo que pasó después, no voy a describir, pero voy a decir que fue la peor media hora de mi vida. Peor que todo lo que Urbano había hecho, porque eran mis hijas del otro lado de la pared, contando los minutos, esperando para recibir el dinero de la venta del cuerpo de su propia madre. Cuando el primer hombre salió, el segundo entró. Otra media hora de infierno. Me mordí la lengua con tanta fuerza que sentí sabor a sangre en la boca, pero no emití un sonido. No me moví. Si descubrían que estaba despierta, no sé qué me harían. Cuando finalmente los 2 se fueron, ya pasaban de las 3 de la mañana. Oí a Marta y a Claudia en la sala contando el dinero. «400 pesos», decía Claudia animada. «Con unas 4 sesiones más de estas, podemos comprar esa tele nueva». «Sí», respondía Marta. «Y mamá sigue pensando que ganamos bien en el trabajo. Pobrecita, tan inocente». Se rieron. Rieron de mi sufrimiento, de mi humillación. Me quedé acostada en aquella cama hasta que salió el sol. No pude moverme, no pude llorar. Estaba en un estado de shock tan profundo que ni siquiera parecía una persona. Era un objeto, una cosa. Así me veían mis hijas. Cuando logré levantarme, ya casi era mediodía. Todo el cuerpo me dolía. Fui al baño. Me di un baño largo, caliente, tratando de limpiarme. Pero había una suciedad que no salía, una suciedad en el alma. Las niñas despertaron tarde, con cara de haber dormido bien. Entraron en la cocina bostezando. Me dieron beso en la cara. «Buenos días, mamá». «¿Durmió bien?» Marta sonreía, ya planeando cuándo iba a hacer aquello de nuevo. Sonreí de vuelta. Fingí que todo estaba normal, pero dentro de mí algo se había roto. Y junto con esa rotura nació una rabia fría, calculadora, peligrosa. Sabía que no podía dejar que se dieran cuenta. Tenía que seguir fingiendo que era la mamá tonta, inocente, que tomaba medicina y se apagaba sin sospechar nada. En los días siguientes empecé a hacer un plan. Necesitaba pruebas. Necesitaba tener certeza absoluta de todo antes de hacer cualquier cosa. Registré el cuarto de las niñas cuando salieron a trabajar. Encontré una libretita escondida en el cajón de Marta. Era un cuaderno de anotaciones, fechas, nombres de hombres, cantidades. 1403, Evandro y Rodrigo, 400, 2103, Marcio, 200, 2803, Evandro, Rodrigo y Carlos, 600. Y así seguía, página tras página. Conté. Eran más de 60 sesiones en los últimos 2 años. 60 veces que mis hijas me habían drogado y vendido mi cuerpo. Más de 20,000 pesos que habían ganado usándome como mercancía. Tomé foto de cada página con un celular viejo que tenía guardado. Necesitaba esas pruebas, pero también sabía que eso no iba a servir de nada. Iba a ser mi palabra contra la de ellas. 2 hijas jóvenes, trabajadoras, formales,
contra una mamá de 50 y tantos años, que podía estar inventando todo por celos o demencia. La policía no me iba a creer. La justicia no me iba a ayudar. Estaba sola. Fue en esa misma semana que los dolores de panza empezaron. Dolores fuertes, agudos, que me hacían doblarme. Y sangrados, mucha sangre. Traté de esconderlo de las niñas, pero una mañana me desmayé en la cocina mientras hacía café. Cuando desperté, estaba en el hospital. Las niñas estaban a mi lado con cara de preocupadas. Mamá, gracias a Dios despertó. Se desmayó. Los doctores van a hacer unos estudios. Hicieron varios estudios. Sacaron sangre, hicieron ultrasonido, resonancia. Me quedé internada 2 días. Y al tercer día, un doctor vino a platicar conmigo. Era un señor de como 60 años, pelo canoso, lentes. «Doctor Ricardo», decía el gafete. Pidió hablar conmigo a solas. Las niñas salieron. Cerró la puerta, acercó una silla, se sentó cerca de mi cama y con una voz baja, casi un susurro, dijo: «Doña Alcira, necesito preguntarle algo muy serio. ¿Usted ha sido víctima de violencia, de abuso?» Me congelé. No pude responder. Él continuó: «Los estudios muestran lesiones internas muy graves, lesiones antiguas y recientes, muchas lesiones. Esto no pasa naturalmente. Y encontré algo peor. Usted tiene cáncer en el útero, doña Alcira, un cáncer avanzado que ya se esparció. Este tipo de cáncer generalmente es causado por infecciones repetidas, por trauma físico constante». Se quitó los lentes, los limpió con el borde de la bata, se los puso de vuelta y me miró a los ojos. «Doña Alcira, por lo que estoy viendo aquí, usted fue abusada repetidamente por un largo periodo. El cuerpo de usted no aguantó. Y ahora el cáncer ya está muy avanzado. Lo siento mucho, pero usted tiene pocos meses de vida, máximo 1 año». El mundo se detuvo. Pocos meses. Iba a morir por culpa de lo que mis hijas me habían hecho, por la avaricia de ellas, por la crueldad de ellas. Empecé a llorar. Por primera vez en años, lloré de verdad. Sollozos fuertes que hacían temblar todo mi cuerpo, y le conté todo al doctor Ricardo, sobre Urbano, sobre las niñas, sobre los hombres, sobre la medicina, sobre la libretita con las anotaciones. Se quedó pálido. «Doña Alcira, usted necesita denunciar. Esto es un crimen gravísimo, trata de personas, violación de vulnerable, todo». Pero yo sabía que no iba a servir. Le expliqué. Mi palabra contra la de ellas. Las pruebas que tenía eran frágiles. El video sería oscuro, las voces apagadas. La libretita que había fotografiado podía haberla inventado. Cualquier abogado mediocre destruiría mi caso. «Y además, doctor», le dije, «solo tengo unos meses de vida. Para cuando la justicia decida algo, ya voy a estar muerta. Y mis hijas van a seguir libres, ricas con el dinero que ganaron vendiendo el cuerpo de su madre». El doctor Ricardo no supo qué decir. Me dio las medicinas para el dolor, me pidió que volviera en 2 semanas y salió del cuarto con la cabeza baja. Las niñas entraron luego después. «¿Y mamá? ¿Qué dijo el doctor?» «Dijo que es cosa de la edad». Mentí. Recetó unas medicinas para el dolor. Aceptaron la mentira demasiado fácil. Ni siquiera les importó de verdad. Solo querían saber cuándo iba a tener el alta para poder volver a casa y continuar su negocio. Volvimos a casa al día siguiente. Y fue ahí, sentada en el asiento de atrás del carro, mientras Marta manejaba y Claudia veía su celular, que tomé mi decisión. Si iba a morir de todos modos, no iba a dejarlas vivas para contar la historia. No iba a dejarlas gastar el dinero sucio que consiguieron usándome. No iba a dejarlas reírse de la mamá idiota que nunca descubrió nada. Iba a hacer justicia a mi modo. Y el día perfecto para hacerlo se acercaba. Mi cumpleaños número 75. Salí de aquel hospital con una certeza en la cabeza. No iba a morir sin hacer justicia. El doctor Ricardo me dio receta de las medicinas para el dolor, medicinas fuertes de etiqueta negra, y me dijo que volviera en 2 semanas para empezar un tratamiento paliativo. Pero sabía que en 2 semanas podía ya no estar aquí. El cáncer era agresivo.
Cualquier día podía empeorar de una vez y no tener más fuerzas para hacer lo que tenía que hacer. Mis hijas no sabían del diagnóstico. Me habían llevado al hospital, pero no entraron al consultorio cuando el doctor Ricardo me dio la noticia. Se quedaron en la sala de espera viendo el celular, probablemente calculando cuánto dinero todavía podían hacer usándome antes de que mi cuerpo se rindiera. Cuando llegamos a casa, se fueron a su cuarto. Las oí riéndose, probablemente mandando mensajes a los clientes, arreglando la próxima sesión. La vida de ellas seguía normal, pero la mía se había acabado. O mejor dicho, se iba a acabar a mi manera, en mi tiempo. Empecé a preparar todo. Primero, seguí fingiendo que tomaba las medicinas que me daban. Todas las noches Marta venía con la pastilla y un vaso de agua. «Tómese esto, mamá, es para su bien». Me la ponía en la boca, fingía que la tragaba, tomaba un trago de agua y ella se iba satisfecha. En cuanto se iba, escupía la pastilla y la guardaba en un frasquito escondido en el fondo del armario del baño. En 2 semanas junté 22 pastillas. Agarré un molcajete que tenía en la cocina, de esos antiguos de piedra que mi madre usaba para moler ajo, y molí todas las pastillas hasta volverlas un polvo fino. Lo guardé en una bolsita de plástico pequeña, bien escondida dentro de una lata vieja de galletas que estaba en lo alto del armario de la cocina. Mi cumpleaños era el 15 de septiembre. Faltaban 3 semanas. Las niñas habían comentado que iban a hacer una fiestecita para mí. «Mamá, vamos a hacer una cena especial, comprar un pastel bonito. Va a ser solo nosotras 3, bien íntimo». Decían eso con aquellas sonrisas falsas y yo sonreía de vuelta, pero por dentro pensaba, perfecto, solo nosotras 3, nadie más para estorbar. Una tarde de sábado, cuando salieron al centro comercial, probablemente a gastar el dinero sucio que habían ganado en la última sesión, fui a la farmacia del señor Aids, que quedaba a 3 cuadras de casa. El señor Aids me conocía desde niña. Vendía medicina ahí hacía más de 40 años. «Señor Aides, ¿tiene veneno para ratas?» Ni parpadeó. «Tengo sí, doña Alcira. ¿Tiene problema de ratas?» «Sí». Mentí. «Apareció una plaga en el patio. Están entrando a la despensa, comiéndose todo». Fue al fondo y volvió con 3 tipos diferentes. «Este de acá es en grano, este es en pastilla y este es líquido. El líquido es el más fuerte, pero tiene que tener cuidado porque no tiene olor fuerte y el color es medio transparente. Si lo deja por ahí, alguien puede confundirlo y tomarlo». «Ese mismo quiero», dije. Pagué 12 pesos, guardé el frasquito en la bolsa, volví a casa antes de que las niñas llegaran. En los días siguientes seguí siendo la mamá más amorosa del mundo. Hacía sus comidas preferidas, mantenía la casa limpia y arreglada, sonreía todo el tiempo. Hasta comentaron entre ellas, pensando que no estaba oyendo. «Mamá está tan feliz últimamente, creo que está animada con el cumpleaños». Animada. Sí lo estaba, pero no como ellas pensaban. Una semana antes de mi cumpleaños, fui al súper y compré una botella de champán. No era de las caras, no. Era una de 20 pueles y tantos pesos no más, pero servía para lo que necesitaba. Llegué a casa, me subí en un banco, agarré la lata de galletas de lo alto del armario, donde estaba el polvo de las pastillas. Agarré también el frasquito de veneno para ratas. Fui al baño, cerré la puerta con llave, abrí la botella de champán despacito, con cuidado para no hacer ruido. Vacié el polvo de las pastillas adentro. Después vacié la mitad del frasquito de veneno. Revolví con una cuchara limpia hasta disolver todo. El líquido quedó igualito, no cambió de color. Cerré la botella de nuevo. Limpié bien para no dejar ningún residuo por fuera. Envolví la botella en un trapo de cocina y la escondí en el fondo del cajón de ropa de cama, debajo de las sábanas viejas que nadie tocaba. Tiré el resto del veneno y el frasquito vacío en la basura de la calle, no en la basura de casa. No podía dejar rastro. Listo. Todo preparado. Ahora solo era esperar que llegara el día. La semana pasó despacio. Cada día parecía tener 48 horas. Contaba los días, las horas.
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes llegó. Faltaban 4 días. Martes, 3 días. Miércoles, 2 días. Jueves, 1 día. Viernes, 14 de septiembre, víspera de mi cumpleaños. Las niñas llegaron del trabajo animadas, con bolsas. Habían comprado globitos de colores, servilletas de papel con dibujo de pastel, velitas numerales, un 7 y un 5. «Mañana va a ser un día especial, mamá», decía Claudia mientras colgaba los globos en la sala. Marta había encargado un pastel en la pastelería de doña Marlene. Pastel de chocolate con cajeta, el que siempre me gustó. «Gracias, mis hijas», dije con lágrimas verdaderas en los ojos, porque aquella sería la última noche de las 3 juntas, la última noche en que las miraría y todavía vería a mis niñas, no a los monstruos en que se habían transformado. Sábado, 15 de septiembre de 2025. Mi cumpleaños número 75. Desperté temprano, antes que ellas. Me quedé sentada en la cocina tomando café, mirando por la ventana. El día amaneció bonito, con cielo azul y sol brillando. Pensé, es un buen día para morir. O mejor dicho, es un buen día para hacer justicia. Las niñas despertaron como a las 10. Vinieron a darme abrazo y felicitaciones. Me dieron regalos, una blusita azul clarita y un frasco de crema para la piel. «Feliz cumpleaños, mamá. 75 años. No representa su edad. Está linda». Eran tan buenas fingiendo. Pasamos el día preparando la cena. Hice espagueti con salsa de carne molida, que era la comida preferida de las dos. Hice también una ensaladita de lechuga con tomate y aquel arroz suelto que le gustaba a Marta. Claudia hizo un aderezo con tocino. La casa olía rico, acogedor. Durante todo el día, siempre que no estaban mirando, iba al cuarto, abría el cajón y miraba la botella envuelta en el trapo de cocina, solo para estar segura de que estaba ahí, que era real, que no estaba soñando. A las 6 de la tarde, empezamos a arreglar la mesa. Mantel bonito, platos, cubiertos, vasos. Marta trajo el pastel del refrigerador, lindo, redondo, cubierto de chocolate. Puso las velitas en forma de número 7 y 5. Cenamos, platicamos, reímos. Estaban de buen humor, contando historias del trabajo, chismeando sobre las compañeras. Yo participaba de la conversación, hacía preguntas, sonreía. Por fuera era una cena de cumpleaños normal de una mamá con sus hijas. Por dentro, contaba los minutos. Después de la cena, vino el momento del pastel. Prendieron las 75 velitas. Bueno, en realidad eran solo las 2 numerales, pero hicieron toda una escena. Apagaron la luz, vinieron cantando. Estas son las mañanitas. Bien fuerte, con Marta cargando el pastel. Soplé las velitas e hice un deseo silencioso. Que se haga justicia. Que paguen por lo que hicieron. Que ninguna otra madre tenga que pasar por lo que yo pasé. Claudia quitó las velitas. Marta cortó 3 pedazos de pastel. Estábamos comiendo cuando hablé. «Niñas, tengo una sorpresa para ustedes». Me miraron curiosas. Me levanté, fui al cuarto, agarré la botella envuelta, volví a la mesa y la puse en el centro. «¿Champán?» Marta abrió los ojos grandes. «Mamá, no tenía que gastar». «Pero quise», dije sonriendo. «Junté un dinerito de la pensión estos últimos meses. Quería hacer un brindis especial con mis hijas queridas para agradecer todo el cuidado que siempre tuvieron conmigo a lo largo de estos años. Cuidaron tan bien de mí, tanto cariño, tanta dedicación». Cada palabra era un cuchillo que les enterraba y ni se daban cuenta. Claudia fue a buscar 3 copas en la cristalera. Copas de vidrio bonitas que habían sido de mi madre, que había recibido de regalo de boda. Nunca las usábamos porque eran frágiles, delicadas, pero hoy era un día especial. Abrí la botella despacito, el ruidito del gas escapando. Serví una copa para Marta, bien llena. Serví una para Claudia, también llena. Y me serví una para mí, pero con poquito líquido, solo un dedito en el fondo para disimular. «Vamos a hacer un brindis», dije, levantando mi copa. «Por mis hijas amadas, que cuidaron tan bien de su madre todos estos años. Que Dios las bendiga con todo, pero todo lo que merecen. Que reciban de vuelta, en doble,
cada cosa que hicieron por mí. ¡A mamá!, dijeron juntas, levantando las copas. Y se lo tomaron todo. Marta se lo tomó de un trago. Claudia se lo tomó en 2 tragos. Yo mojé los labios en la mía y puse la copa de vuelta en la mesa. «Está rico este champán», dijo Marta. «Medio amargo al final, pero rico». «Es por el chocolate del pastel que acabamos de comer», dije. «Mezcla el sabor». Nos sentamos de nuevo. Seguimos comiendo el pastel. Yo comía despacio, saboreando cada bocado. Las observaba, esperaba. 5 minutos. Nada. 10 minutos. Marta se llevó la mano a la panza. «Estoy sintiendo una acidez extraña». «Yo también», dijo Claudia. «¿Será que fue la salsa del espagueti? Estaba medio grasosa». 15 minutos. Marta trató de levantarse, pero las piernas le fallaron. Tuvo que agarrarse de la mesa. «Mamá, me estoy sintiendo muy mal». Claudia estaba pálida, empezó a sudar. «Yo también. La panza me duele mucho. ¿Qué está pasando?» 20 minutos. Las 2 tenían dificultad para respirar. Fue cuando me miraron y vieron mi cara. Mi cara que ya no estaba sonriendo. Estaba fría, dura, mirándolas sin ninguna piedad. «¿Mamá?» La voz de Claudia salió débil, asustada. «¿Qué? ¿Qué hizo?» Me levanté despacio. La silla rechinó en el piso de madera. Me acerqué bien a ellas. Me agaché hasta quedar a la altura de sus ojos y hablé con la voz más calmada y más helada que he usado en mi vida. «Sé todo, mis hijas. Sé de los hombres. Sé del dinero. Sé de la libretita escondida en el cajón con todas las fechas y todas las cantidades. Sé que me drogaban y me vendían mientras estaba inconsciente. Sé que el cáncer que me está matando de a poco fue causado por eso, por ustedes, por mis propias hijas». Los ojos de ellas se abrieron de susto y de pavor. Hoy, en mi cumpleaños número 75, decidí darme un regalo. Libertad. Libertad de ustedes, de lo que me hicieron, de lo que eran. Van a partir antes que yo y voy a morir en paz, sabiendo que hice lo que tenía que hacer, que les di exactamente lo que merecían. Marta trató de alcanzar el celular que estaba en la mesa. Lo agarré antes que ella. «No, hija mía, no va a haber ayuda, no va a haber ambulancia, no va a haber salvación. Se van a quedar aquí conmigo, en esta mesa, hasta el final». Claudia trató de levantarse, pero se cayó de la silla. Quedó en el piso, retorciéndose, gimiendo. Marta logró quedarse sentada, pero empezó a babear, a temblar toda. Y yo me senté en la silla de la cabecera de la mesa. Corté otro pedazo de mi pastel de cumpleaños y lo comí despacio, masticando bien, saboreando, mirando a mis hijas morir. Tardó casi 1 hora. No fue rápido, sufrieron. Trataron de hablar, pero no podían. Me miraban con odio, con desesperación, con súplica, y yo las miraba de vuelta con una calma que ni sabía que existía dentro de mí. Cuando las 2 dejaron de respirar, cuando el silencio volvió a la casa, terminé mi pedazo de pastel. Limpié mi boca con la servilleta de papel, con dibujo de pastel. Me levanté, fui al fregadero, lavé mi copa. Dejé las copas de ellas en la mesa, todavía con restos del champán envenenado en el fondo. Arreglé la mesa, guardé la comida que sobró en el refrigerador, lavé las ollas, barrí la cocina. Saqué la basura. Hice todo como si fuera un día normal, como si no hubiera 2 cuerpos en la sala. Después fui al cuarto, me cambié de ropa, me puse ropa limpia y cómoda, agarré mi bolsa, puse adentro mis documentos, el celular, un suétercito porque la noche estaba fría. Di una última mirada a la casa, a la sala donde las niñas estaban caídas, una en la silla y otra en el piso. «Adiós, mis hijas», dije bajito. «Si existe vida después de la muerte, espero que entiendan lo que hicieron y espero que se arrepientan». Cerré la puerta de la casa con llave. Guardé la llave en la bolsa y fui caminando por las calles de Guadalajara hasta la delegación. Eran como las 10 de la noche. La calle estaba vacía, solo algunos carros pasando. Iba despacio, sin prisa, mirando las casas, los árboles, el cielo estrellado, pensando que aquella era la última vez que iba a andar libre por la ciudad donde nací. Cuando llegué a la delegación,
Había un policía en la recepción, un muchacho joven de como 30 años. Estaba tomando café y comiendo un sándwich. «Buenas noches», dije. «Buenas noches, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Vine a entregarme. Acabo de matar a mis 2 hijas. Están muertas en mi casa, en la mesa de la sala. Las envenené». El policía casi dejó caer el vaso de café. «¿Cómo dice?» «Maté a mis hijas. Está todo ahí en la casa. La dirección es Calle de los Fresnos, número 123. Las llaves están aquí en mi bolsa. Vine a entregarme». En 5 minutos, la delegación se volvió un hormiguero. Vinieron otros policías, un delegado, bomberos, ambulancia. Me hicieron sentar, me hicieron preguntas. Conté todo con calma. Lo que hacían conmigo, el cáncer, el plan, todo. Me arrestaron ahí mismo, me pusieron esposas. Por primera vez en mi vida, sentí el metal frío en mis muñecas. Me llevaron a una celda mientras iban a mi casa a confirmar si era verdad. Era. Y fue así que terminé aquí, presa, esperando el juicio, esperando la muerte que el cáncer va a traer. Pero duermo tranquila todas las noches, porque hice justicia a mi manera. Pero la hice. Hoy, 23 años después de aquel cumpleaños número 75, sigo viva. Lo sé, parece imposible. El doctor dijo que tenía máximo 1 año, pero aquí estoy ahora con 75 años de verdad, todavía respirando, todavía contando mi historia. El cáncer no me mató. No sé explicar bien cómo. Los doctores de la prisión también quedaron sorprendidos. Me hicieron estudios cuando llegué aquí y descubrieron que el cáncer había dejado de crecer. No desapareció, todavía está ahí, pero detenido, como si se hubiera congelado en el tiempo. Dicen que a veces pasa eso, que el cuerpo humano está lleno de misterios. Yo creo que fue Dios. Dios me mantuvo viva para que pudiera contar la verdad, para que no muriera sin que la gente supiera lo que mis hijas me hicieron. Fui juzgada y condenada. Homicidio calificado, dijeron. Premeditación, motivo fútil, medio cruel. Me dieron 30 años de prisión. Cuando el juez dio la sentencia, no lloré. Sabía que iba a ser condenada y lo acepté porque realmente maté a mis hijas. Asumí lo que hice. No me arrepiento. Traté de explicar en el juicio lo que ellas me hicieron. Mi abogado, un muchacho joven que el Estado me dio, trató de usar eso como defensa. Mostró las grabaciones que había hecho, mostró los informes médicos, llamó al doctor Ricardo para testificar. Pero el fiscal argumentó que podía haber denunciado, que elegí hacer justicia con mis propias manos. Y el jurado estuvo de acuerdo con él. La familia de mis hijas, primos, tíos, quedaron horrorizados. Dijeron que era un monstruo, que Marta y Claudia eran muchachas trabajadoras, y yo inventé todo para justificar mi locura. Nadie quiso creer que hijas harían aquello con su propia madre. Es demasiado difícil de creer, ¿no? Es más fácil pensar que la vieja enloqueció. Pero yo sé la verdad. Y Dios sabe. Y eso me basta. Aquí en la prisión femenil de Guadalajara vivo una vida sencilla y tranquila. Despierto todos los días a las 6 de la mañana cuando suena la campana. Tomo un café con pan. A veces hay una fruta. Después voy al patio a caminar. Los doctores de aquí dicen que es bueno para la circulación, que a mi edad necesito moverme. Después de la caminata, vengo a esta salita de manualidades, donde las presas pueden hacer trabajos manuales. Pero, como dije al principio, yo no hago manualidades. Solo me siento aquí, miro por la ventana, pienso en la vida. A veces platico con las otras presas. Tengo unas muchachas jóvenes aquí que me llaman abuela Alcira. Me tratan con cariño. Una de ellas, Jacqueline, siempre me trae un pedacito de postre cuando hay flan o gelatina en la comida. Tome, abuela, esto es para usted. Al final de la tarde hay un momento de lectura. Aprendí a leer mejor aquí en la prisión. Leo la Biblia principalmente. Encuentro consuelo en las palabras sagradas. Leo sobre perdón, sobre justicia divina, sobre redención. No sé si Dios me perdonó por lo que hice, pero platico con Él todos los días, le explico mi versión y siento que me escucha. Por la noche, después de la cena,
Volvemos a las celdas. Comparto la celda con Concepción, una señora de 60 años que está aquí por haber matado al marido que le pegaba. Platicamos bastante. Ella entiende mi historia. Dice: Alcira, hiciste lo que tenías que hacer. Yo también lo hice. Los domingos hay misa aquí en la capilla de la prisión. Voy siempre. Canto los himnos, rezo el rosario, pido por el alma de mis hijas. Porque a pesar de todo, todavía eran mis hijas. Las cargué en mi panza, les di a luz. Lo que se volvieron no borra lo que fueron algún día. Bebitas inocentes en mis brazos. No tengo visitas. Mis padres ya murieron hace tiempo, mis hermanos también. Y la familia de las niñas no quiere hablar conmigo, claro. Pero está bien. Tengo a las otras presas. Tengo a los guardias que me tratan con respeto. Tengo mi fe. El cáncer sigue ahí dormido dentro de mí. De vez en cuando siento unos dolores, tomo unas medicinas que los doctores me dan, pero nada que me impida vivir. Estoy viviendo cada día como un regalo de Dios. Cada amanecer es una victoria. Cada atardecer que veo por la ventana con rejas es una bendición. Sé que no voy a salir de aquí viva. Con 75 años y 30 años de condena es matemáticamente imposible. Pero también sé que cuando llegue mi hora voy a partir en paz, porque hice lo que creía correcto, porque no dejé a mis hijas salir impunes. La vida aquí es tranquila, repetitiva, pero es buena. Mejor que los años que pasé siendo usada, siendo abusada, siendo tratada como objeto. Aquí tengo dignidad. Aquí nadie me droga, nadie me vende, nadie me lastima. Aquí soy libre, extrañamente, irónicamente, absurdamente libre. Conté esta historia no para que sientan lástima de mí, sino para abrir los ojos de quien lo necesita, para mostrar que la violencia puede venir de donde menos esperamos, hasta de las personas que más amamos en el mundo, hasta de los propios hijos. Si estás pasando por algo parecido, si alguien te está drogando, te está usando, te está lastimando, por favor, pide ayuda. No esperes hasta el punto en que yo llegué. No dejes que tu cuerpo sea destruido. No dejes que tu alma sea quebrada. Pide socorro antes de que sea demasiado tarde. Sé que es difícil. Sé que muchas veces no tenemos a dónde ir. No tenemos dinero, no tenemos apoyo. Sé que la policía no siempre cree. Sé que la justicia no siempre funciona. Pero intenta, hijo mío, intenta de todos modos, porque vivir esclavizado es peor que cualquier cosa. Y si conoces a alguien que pueda estar en una situación así, presta atención, observa las señales. La persona que vive demasiado cansada, que tiene marcas extrañas en el cuerpo, que parece siempre confundida, siempre adolorida, que no sale de casa, que vive aislada. Esas pueden ser señales de que algo muy malo está pasando. Aprendí en el dolor que el cuerpo habla cuando la boca no puede. Aprendí que nuestro instinto sabe cuando algo está mal, aunque queramos creer que todo está bien. Aprendí que amar a alguien no significa aceptar ser destruida por esa persona. Lo que hice fue malo. Lo sé. Matar es malo, no importa el motivo, pero no veía otra salida. No tenía tiempo. No tenía fuerzas, y no iba a dejarlas seguir usando mi cuerpo, ganando dinero con mi sufrimiento, riéndose de mí. Entonces elegí, y vivo con esa elección todos los días, todos los santos días. A veces me pregunto si Dios me va a perdonar. A veces me pregunto si mis hijas, donde sea que estén, entienden por qué hice esto. Pero la mayoría de las veces solo acepto. Acepto que hice lo que creí correcto en aquel momento con la información y las condiciones que tenía. Esta historia no es para glorificar la venganza. Es para mostrar hasta dónde puede ser llevado el ser humano cuando es quebrado, usado, destruido. Es para mostrar que toda acción tiene consecuencia, que toda crueldad vuelve de algún modo. Y es para decirles, valoren a sus madres, respeten a las mujeres. Nadie merece ser tratado como objeto, como mercancía, como cosa. Toda persona merece dignidad, respeto, amor verdadero.
Ahora quiero hacerles un pedido especial a ustedes que me vieron hasta aquí. Si esta historia tocó su corazón, si entienden mi dolor, por favor, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita, porque historias como la mía necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas para que nunca más ninguna madre tenga que llegar a donde yo llegué. Y déjenme un comentario diciendo solo una palabra: justicia. Solo eso. Para que yo sepa que vieron hasta el final. Para que yo sepa que entendieron. Para que yo sepa que no estoy sola en esta lucha por dignidad y respeto. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque cada persona que oye esta historia, cada persona que entiende, es una persona más luchando contra el abuso, contra la violencia, contra la crueldad. Sé que mi historia es dura, sé que duele oír, pero prefiero que duela un poquito oír que duela una vida entera vivir. Si conoces a alguien en una situación así, sé la ayuda que yo necesité y tardé tanto en encontrar. Sé la voz de quien no puede hablar. Sé la fuerza de quien ya no tiene. Y si tú misma estás pasando por esto, recuerda, no eres débil, no eres culpable, no mereces esto. Mereces respeto, mereces paz, mereces vivir sin miedo. Mi dolor se volvió mi misión. Contar esta historia para que otras mujeres no tengan que pasar por lo que yo pasé. Para que otras madres no sean traicionadas por las personas que pusieron en el mundo. Para que otras víctimas sepan que no están solas. Esta historia no es entretenimiento, mis queridos, es un grito de alerta. Es una mano extendida para quien está atrapada en una situación parecida. Es una voz por todas las que fueron silenciadas. Si una persona reconoce las señales por causa de mi relato y logra salir antes de que sea tarde, ya valió cada lágrima que derramé contando esto aquí. No comparto mis heridas para ganar likes o vistas. Las comparto porque el silencio protege al agresor. Porque hablar es el primer paso para liberarse. Y si estás pasando por algo así, sepas, no estás sola. Estoy aquí del otro lado de esta pantalla, escuchándote, entendiéndote, apoyándote. Transformé mi dolor en propósito. Cada vez que cuento lo que viví, le estoy diciendo a alguna mujer allá afuera: mereces respeto, mereces paz, puedes salir de esto. Esto aquí es concientización, es prevención, es amor. Si tú o alguien que conoces está pasando por situación semejante, sepan que en cada país, en cada ciudad, existen autoridades y organizaciones listas para ayudar. Busquen información sobre protección en su región. No dejen que el miedo las paralice. No dejen que la vergüenza las calle. Yo sobreviví a Urbano. Sobreviví a mis hijas. Sobreviví al cáncer. Y si yo pude, tú también puedes. La fuerza que necesitas ya está dentro de ti. Solo necesitas ser despertada. La dignidad y el respeto son valores universales. No importa dónde estés, extiende tu mano. Sé parte de la solución. Juntos, como una comunidad global, podemos hacer la diferencia. Podemos romper el ciclo de violencia. Podemos salvar vidas. Gracias por escucharme. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Gracias por darle voz a esta vieja que un día fue silenciada, pero que hoy grita su verdad para quien quiera oír.